Javierito, felicidades. Un libro muy llevadero, un libro cortito de leerlo, pero además puede servir como texto guía para las empresas. Bienvenido al Hecho en Bolivia. Hicimos una entrevista en el primer libro y hoy no es la excepción con el segundo. Así es, Pablo, muchas gracias. Gracias por tenerme nuevamente en este espacio. Y bueno, íbamos recordando que hace 12 años empezamos con escribir temas sobre responsabilidad social, sostenibilidad en Bolivia, precisamente porque en Bolivia no habíamos encontrado en aquel entonces bibliografía. Hay mucho de que se ha escrito en otros países, pero yo sentía que necesitábamos empezar a escribir sobre estos temas y en especial en el contexto boliviano, es decir, que realmente se pueda aplicar o implementar en nuestro contexto. Así que te agradezco nuevamente esta invitación y ciertamente es la continuación de ese momento que tuvimos hace ya 12 años y que responde a esa pregunta del cómo, ¿no? Creo que lo importante, por un lado, era saber qué significa responsabilidad social en nuestro contexto, pero después venía ok, ya entiendo de qué se trata y ahora, ¿cómo lo hago, ¿no? En un contexto empresarial nuestro tan particular. ¿Te parece si hablamos un poco de la historia de la responsabilidad social? ¿Cuándo nace? Allá por la década del 50 existió un señor que trabajaba en banca que se llamaba Howard Bowen, y este señor empieza a cuestionarse o sea, está bien generar utilidades, está bien generar recursos en las empresas, pero ahí iba esta nueva pregunta de nuevo o sea, ¿cómo generamos estos recursos? Es decir, podemos generar recursos haciendo un bien a la comunidad y a la sociedad. Yo no dudo de que ese es la lógica del empresario cuando crea una empresa, de generar bienestar para el lugar donde pone una organización, generar empleo digno, etc. Pero también existen empresas que han generado recursos, digamos, de mala manera. Entonces, Howard Bowen se pone a cuestionar, especialmente en el banco en el que trabajaba, de que está bien generar utilidades, pero deberían existir ciertos marcos éticos, ¿no? Y de conducta que deberían guiar a los empresarios para que no generes, digamos, recursos a toda costa, sino que pues, generes ese bienestar, ¿no? Bueno, al final lo despiden de la entidad financiera, muchos no lo entienden un poco del por qué él quería proponer que exista un código de ética en las empresas, y él se va a la academia y empieza desde la academia a escribir, y escribe un libro que se llama La responsabilidad social de los hombres de negocios. Por eso digo, es importante escribir, porque vas dejando precisamente esta importancia de los conceptos, ¿no? Para un legado hacia futuro. Entonces este señor al final termina pues sus días siendo profesor universitario y empieza a hablar Entonces el concepto de responsabilidad social empresarial surge desde ahí, y desde ahí hay otros académicos muy interesantes como Milton Friedman, como Freeman, que van apareciendo a lo largo de la historia, incorporándole y añadiéndole más temas, ¿no? O sea, él se basaba mucho en la ética de los negocios, pero Friedman comienza a decir, ok, está bien que exista ética en los negocios, que los empresarios sean éticos, pero deberíamos empezar a preguntarnos también sobre qué piensan los inversionistas de las empresas. Es decir, no necesitas ser un empresario, puedes ser un inversionista de empresas y que comiences a buscar empresas que son buenas, que hacen cambios, que cumplen la norma, que no contaminan. Entonces, él decía, la lógica debería partir desde los shareholders, los accionistas, los inversionistas, ¿no? Freeman, que es otro académico, dice, está bien la óptica desde los inversionistas, pero deberíamos también empezar a escuchar qué opinan sobre nuestros negocios, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Los clientes, los proveedores, es decir, toda la cadena de suministro, porque nos importa saber cuáles son sus expectativas y sus necesidades y si realmente nuestro negocio es pertinente o no en una sociedad, en un mercado. Surge la Cumbre de Río allá por la década del 90 y ahí es donde se incorpora el concepto de sostenibilidad por primera vez. La primera ministra de Noruega de aquel entonces se llamaba Gro Harlem Brundtland y se le encomienda la misión de empezar a convencer a las compañías, a las grandes compañías, porque teníamos una emergencia ambiental que era la huella el hueco en la capa de ozono. Entonces se le encomienda elaborar un documento donde todos, a través de esta gran conferencia mundial, se comprometan a reducir
la emisión de ciertos gases para producir algunos productos que estábamos utilizando mucho en aquel entonces, en aquella década, que eran refrigeradores, conservadoras. Se utilizaba mucho una especie de gas, que este gas al llegar a la atmósfera generaba este daño, ¿no? Pero ahí se marca otro hito, porque en este documento que habla sobre un futuro común, se posiciona por primera vez el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, relacionado con el medio ambiente directamente. Muy relacionado con el medio ambiente. No es, digamos, sostenibilidad no es un término medioambiental, ¿no? Porque se refiere a mucho más que medio ambiente, pero normalmente tiende a relacionarse muchísimo, ¿no? Con el tema del cuidado. Así es. En aquel entonces se le da mucha connotación ambiental y después se incorpora la sostenibilidad, que al principio tenía mucho que ver con los recursos hacia el futuro y demás, a la sostenibilidad de los negocios. Es decir, si tú te pones a pensar en tu negocio hoy y si tú quieres que tu negocio a lo largo de los años perviva, así que esté vivo a lo largo de los años y se mantenga, ¿sí? Después de ello comienza la década del 2000, y en la década del 2000 lo que tú mencionas es así. Las Naciones Unidas se encomienda a otro interesante académico para que escriba el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se presenta un libro que se llama El fin de la pobreza, que este académico se llama Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs plantea ante las Naciones Unidas de que la erradicación de la pobreza es posible siempre y cuando nos pongamos metas medibles en los países y el asocio de todos los actores dentro de un país para cumplir esos objetivos. Esos objetivos son los que tú mencionas, que se llaman los ODMs, que en aquel entonces eran 8. Pero tenían sus métricas, ¿no? Tenían su métrica para poder verificar el avance de cada estado. Pero aparentemente entonces, fue un compromiso muy a la ligera, ¿no? De los estados, pero además hay algo que no tomaron en cuenta acá, que si bien se lo mencionaba, creo que no ha sido el factor éxito del cumplimiento, y ha sido la interacción entre los tres, el trío perfecto, digamos, para la responsabilidad social, que es gobierno, empresa y la sociedad. No va a existir una responsabilidad social pura, ¿no? Tienen que actuar los tres porque todos son responsables de eso. Por un lado, el tema de bajar la información hacia los gobiernos, digamos, departamentales, municipales, sectores empresariales, ha tomado mucho tiempo. Es decir, ¿por qué salen estos objetivos? ¿Para qué salen estos objetivos? ¿Qué se busca cumplir con estos objetivos? Entonces, ha habido un tiempo bastante largo de concientización y de bajar, y hasta hoy se sigue sin entender muy bien por qué se han creado estos objetivos, ¿no? Javierito, antes que continuemos, y este comentario me gustaría hacerlo, pero también es demasiado marketing y pocas acciones, mucho bla bla y poco glu glu, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tienes un gobierno que te está hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o del milenio, ¿sí? Y nos posiciona como el país más, el primero o el segundo, más deforestado del mundo actualmente. Hoy salió esta semana la noticia. Entonces, esa doble moral que parte de nuestros padres, que deberían ser los que cuiden el Estado, ¿no es cierto? Es muy difícil trasladar a la sociedad y a las empresas, ¿no? Cuando existe esa doble moral en el discurso versus en lo que se hace, ¿no? Entonces, tienes absolutamente todos los mecanismos tecnológicos para controlar una deforestación en el país, y hoy por hoy Bolivia está siendo devastada forestalmente, devastada en cuanto a minerales, contaminación de ríos, ingreso de los chinos a explotación de oro, de toda nuestra Amazonía, destrucción total, y parece que nos pusiéramos los lentes Ray-Ban o guiñáramos el ojo constantemente a todo lo que está pasando. Cuando llegue un momento en el cual Bolivia sea un desierto, ahí nos vamos a dar cuenta y ya no va a haber vuelta atrás. Justamente la portada del libro, si tú la puedes ver, podemos utilizarlas tal vez también al revés, ¿no? El tema ambiental en nuestro país es lamentable, es decir, o sea, comenzando desde el Ministerio de Medio Ambiente, donde no tenemos de pronto, digamos, los funcionarios más idóneos en términos de capacitación sobre estos temas, por ejemplo, donde se podría liderar muchísimo, hablar de los ODS medioambientales, en articulación con los otros gobiernos, con las mesas de trabajo donde se pueda articular al sector privado. Por otro lado, no hemos informado como país
los avances de ODS ya hace mucho tiempo, ¿no? Y eso está a cargo del Ministerio de Planificación. Si tú entras a la página web y ves qué está pasando con los otros países regularmente presentan informes de avances. Eso no está pasando con nosotros. Entonces, estamos un poco a ciegas de saber cuánto hemos avanzado o en cuál de los ODS por lo menos hemos tenido, digamos, más avances que en otros, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema de no solamente es desinformación estatal o digamos desde un gobierno central o departamental o municipal, sino que también hay desinformación en nuestros propios sectores con respecto a qué podemos hacer. Es decir, cuando un empresario se adhiere al Pacto Global, digamos, toma la decisión voluntaria de verlo del tema de ODS, queda muy arriba el ODS versus el impacto que tú tienes desde tu empresa. Es decir, pareciera como que no conecta, ¿sí? Parece algo muy grande, muy gaseoso, gigantesco de cumplir. O sea, si tú ves alguno de los ODS, por ejemplo, darle fin a la pobreza, ¿no? Vos desde tu empresa, a veces desde tu mediana, pequeña empresa, ¿cómo haces para darle fin a la pobreza? Es decir, ¿cuál es tu impacto para llegar hasta ahí? Y precisamente lo que buscamos con este libro es ayudar a las empresas justamente a eso, ¿no? A formalizar su gestión de responsabilidad social, a dar este salto conceptual que en algún momento era RSE y hoy en día se habla más de sostenibilidad, es decir, más una gestión ligada a la estrategia comercial, a mis negocios, a un foco hacia mis trabajadores, hacia mis clientes, pero también un foco netamente de mercado, ¿no? Si yo realmente con lo que estoy haciendo y lo que estoy produciendo voy a seguir viviendo en los próximos años, con todas las crisis que hemos vivido, ¿no? En la pandemia han habido negocios que realmente han sido exitosos porque habían visto ciertos nichos de mercado para el futuro. Hay otros que han desaparecido, hay otros que nuevos que se han creado y hay nuevos conceptos, nuevas definiciones, temas de por ejemplo, transformación digital, temas de deliveries, toda esta parte que hoy en día lo haces desde tu teléfono, ya es imposible no hacerlo, ¿no? Y empresas que no están enfocando la parte de digital en sus negocios para ver sostenibilidad en el futuro, es posible que los próximos años estén lejos del mercado, ¿no? Bueno, entonces lo que buscábamos con este libro era un poco saliendo de la pandemia, ver todos estos conceptos que han cambiado, qué pueden hacer los empresarios para conectar entre lo que están haciendo o lo que estuvieron haciendo hacia futuro y todos estos nuevos términos y conceptos que están ocurriendo en el mercado nacional e internacional, pues encuentren oportunidades para ello, ¿no? Una de las empresas ejemplo en este tema que siempre coloco es la empresa Plastiforte, por ejemplo. Plastiforte es una empresa que se preocupa muchísimo por el tema del cuidado del agua, todas sus políticas están enfocadas a salvar el agua, su producto está enfocado a ello, hablan y son lo que dicen ser, ¿no? Que muy pocas empresas lo hacen, y menos aún un Estado, ¿no? Creo que muy pertinente hablar del agua, especialmente en Cochabamba, y ver todos los esfuerzos que se están haciendo desde diferentes actores para precisamente preservar el agua, para cuidar el agua, ahorrar el agua, etc. Deberíamos tener de pronto mesas de trabajo sobre el agua, porque creo que el agua, a diferencia de otros departamentos, es un tema bastante crítico y posiblemente se convierta en un tema mucho más crítico en los próximos años. Entonces, yo diría, en lugar de esperar que pase, y ojalá pase en algún momento, tiene que haber algún motivador, tiene que haber algún detonador, y este detonador posiblemente tenga que partir desde las asociaciones o desde los gremios, de empezar a mostrar investigación. Creo que también el mensaje aquí es, podemos hacer muchísimo en investigación. En una de las páginas del libro puedes encontrar, por ejemplo, todo el camino recorrido de la RSE en Bolivia. Eso no existía, ¿no? O sea, no teníamos un primer antecedente de la RSE en Bolivia, o cómo comenzó este tema en Bolivia, hasta el último antecedente interesante que fue en diciembre del año pasado, que fue la emisión de un bono sostenible, de un bono verde de la Bolsa de Valores boliviana. Entonces, el camino recorrido en Bolivia ha sido interesante. Hemos llegado a un momento en donde tú ya puedes ver como una oportunidad incluso de financiamiento a la sostenibilidad en tu empresa privada, ¿no? Es una empresa la que ha emitido el año pasado y hay un par de empresas privadas más que están detrás de ello para lograr recursos a nivel de inversionistas responsables. Entonces creo que Cochabamba te da para eso, para tener estos espacios, estas mesas de trabajo. Tenemos académicos muy interesantes, escritores muy interesantes, investigadores muy interesantes, medios de comunicación como el tuyo que nos permiten un poco socializar, que se puede encontrar soluciones
sí, obviamente trabajamos todos juntos. Creo que hay muchas demostraciones en Cochabamba de que hemos logrado grandes cosas juntos y creo que pues, es algo a lo que se convoca también a trabajar, a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro departamento. ¿Dónde encuentran tu libro? ¿Cómo pueden obtenerlo? ¿Cómo pueden solicitarlo? Han sido editados en la editorial Quipus, que está ahí en la Heroínas y Amiraya. Y si no, me pueden contactar directamente a mí. Si te parece, puedo Sí, dejar sí, mi sí, número de celular. está el teléfono aquí, pero lo repetimos, por favor. Perfecto. Es 754-988-70. Ese es directamente conmigo y se puede hacer una entrega también personal de los libros. Muchísimas gracias, Javierito, y además Fotografiado. la firma del autor como me le hiciste llegar acá. Gracias. Muchísimas gracias, querido Javierito. Te comprometo, la próxima semana seguimos hablando de responsabilidad social y usted no se pierda el próximo capítulo porque realmente va a estar caliente y muy apasionante este tema que compete a todas las empresas, ¿sí? Y usted que es empresario comience a pensar también en cómo aplicar, aunque sea en su pequeño emprendimiento, porque la responsabilidad social no tiene tamaños. La puede aplicar desde un zapatero hasta una gran empresa. Cuestión de voluntad y saber el concepto. Gracias, Javierito. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias.